Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, he aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, he aquí me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú nos das una vez más de reunirnos, adorar juntos, escuchar tu palabra. Padre, gracias por concederme la oportunidad de poder predicar tu palabra a tu pueblo. Te ruego que por tu gracia obres primeramente en mi vida para que pueda transmitir únicamente la verdad de tu palabra. Pero también oro que por tu gracia puedas tú obrar en cada uno de los que están escuchando, sea que ya son salvos o sea que no son salvos. Para que los que son salvos, oh Dios, tu palabra les pueda motivar a seguir en su camino, en su crecimiento. Señor, aquellos que no son salvos, que tu palabra los pueda llevar al arrepentimiento por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que también nos guardes de caer en el error a la hora de exponer tu palabra. Señor, que cada verdad que podamos encontrar, tu Espíritu Santo la pueda aplicar a nuestra vida, al punto de que no seamos tan solo oidores, Señor, sino que nos convirtamos en hacedores de tu palabra, Señor. Padre, en tus manos quedamos y que seas tú honrado mientras escudriñamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como dijimos la semana pasada, nos encontramos en uno de los relatos que nos habla de la conversión del apóstol Pablo, que en su momento era conocido como Saulo de Tarso.
Pero más que ver esa conversión, también nos permite ver la obra transformadora de Dios en la vida de una persona. En esa sección hemos estado mirando algunas características de una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Comenzamos a hablar la semana pasada. Nosotros vivimos en una cultura donde normalmente estamos obsesionados por la transformación y muchas veces nos enfocamos en la transformación externa. Creo que eso es lo que para algunos vale mucho. Pero nos olvidamos, o alguna vez uno escucha personas decir que una cirugía estética ha cambiado su vida. Y dicen, ha cambiado mi vida para bien la transformación estética. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué nos sirve una transformación estética externa cuando nuestro corazón sigue de la misma manera? ¿Puede un hombre violento convertirse en un hombre lleno de amor? ¿Puede un hombre pecador llegar a ser santo? ¿Puede alguien que era dominado por el odio convertirse en un instrumento de gracia? Creo que este pasaje nos permite ver eso y contestar que por la gracia de Dios sí se puede. No por producto del hombre, sino por producto de Dios. Jeremías capítulo 13, versículo 26 nos permite entender un poco más esto. Porque los seres humanos siempre tratamos de cambiar la parte externa y Dios obra en el corazón. Dice Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. En otras palabras, el hombre no puede cambiar su propia naturaleza. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo hemos leído en varias ocasiones en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasan quedan en el pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que encontramos aquí en la conversión del apóstol Pablo, o en su momento era conocido como la conversión de Saulo. La transformación de este hombre no fue simplemente su conducta, no fue la emoción, no fue una apariencia, su transformación fue sobrenatural, fue resultado de la gracia de Dios, porque Dios fue a la raíz del problema de este hombre. Y una de las cosas que miramos la semana pasada, y quiero recordarlo rápidamente, una de las características que miramos es esa fe en el Salvador. Es decir, una vida transformada comienza con Cristo. Lo miramos del versículo 1 hasta el versículo 9 y quiero hacer un repaso rápido. La vida de Saulo comenzó cuando él puso su fe en Jesucristo. Él iba camino a Damasco con un propósito claro y definido: perseguir a los cristianos, agarrar, arrestar hombres y mujeres y llevarlos presos. Pero antes de llegar a cumplir su objetivo, el Señor Jesús le salió al camino, él cayó al suelo, Dios le mostró, o Cristo le mostró su gloria,
En ese momento podemos pensar o hemos dicho que Saulo comprendió que Jesús era el verdadero Mesías, que al que él estaba supuestamente defendiendo, lo que estaba era más bien persiguiéndolo, que Jesús había venido a morir y había resucitado, y todo aquel que en él cree encontrará vida en él. Más adelante, ya el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, escribió lo siguiente: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo entendía que él no había cambiado su vida por su propia voluntad, ni su propio esfuerzo, sino que fue el resultado de la gracia de Dios. Y muchas personas quedan frustradas porque es que intento y sigue nada. Bueno, si la gracia de Dios no obra en nuestras vidas, no pasa nada. Es Cristo en su misericordia el que obra en nosotros. Él produce el querer como el hacer. Él transforma y nos capacita para poder llevar eso a cabo. Así que una vida transformada no es posible sin la intervención o por medio de Jesucristo. Esto es lo que vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde Dios dice que esa es la promesa que Él nos da. Dice: quitaré ese corazón o quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, para que usted lo entienda, la dureza de nuestro corazón, que es como la piedra, lo va a transformar en un corazón como la carne, suave. Y luego dice que Él pondrá sus estatutos en nuestros corazones. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, puedes estar muy lleno de conocimiento, pero si no naces de nuevo, no tienes nada. Entonces la salvación, estimado amigo, no consiste en mejorar la vieja naturaleza, sino recibir una nueva vida. Por eso no es cuestión de entrégale tu corazón a Jesús, más bien es que Jesús nos haga nacer de nuevo. Eso es lo que la Biblia también llama la regeneración, donde Dios hace un cambio radical en nuestra vida. Toma un muerto, porque estamos muertos físicamente, espiritualmente, y nos da vida. Bueno, eso fue lo que ocurrió con Saulo de Tarso. En un instante pasó de muerte a vida espiritual. El que perseguía a Jesús ahora comenzó a seguirlo. El que vivía en tinieblas mientras pensaba que estaba haciendo lo correcto, ahora sí pasó a la luz y a hacer lo correcto. El que vivía dominado por el odio, ahora vivía dominado por el amor. Por eso dijo luego en Corintios: el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa. Todo eso hizo Dios en la vida de este hombre. Entonces dijimos o concluimos la semana pasada, es Dios quien prepara el corazón, es Dios el que convence de pecado, es Dios el que atrae al pecador. Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo, Dios lo salva de inmediato. Desde ese instante pasa de muerte a vida y se convierte en una nueva criatura. Y de ahí en adelante comienza lo que conocemos como ese crecimiento espiritual en la vida cristiana. Ahora, lo segundo y lo que vamos a mirar el día de hoy, quizás desde el versículo 9 hasta el versículo 11, es fervor en la oración. Es decir, una vida transformada busca comunión con Dios. Alguien que está en Cristo, por definición de la palabra cristiana, busca tener comunión con Dios. Hay un deseo sincero por la oración,
hay constancia por la oración, porque Dios está obrando en nuestras vidas. La oración para el cristiano no es, yo no quiero que usted lo vea como una obligación que Dios impone a sus hijos. No. La oración es una respuesta natural de aquel que ha sido salvo. ¿Ve la diferencia? La oración no es una obligación, no es una imposición que Dios pone, bueno, tienes que orar. No, la oración es la respuesta natural de alguien que ahora ha sido salvo. Una persona que ha nacido de nuevo ahora siente el deseo de buscar a Dios naturalmente. Es obvio que todos tenemos que crecer en nuestra vida de oración. Y un verdadero creyente no puede vivir indiferente a la oración. La oración es la evidencia de que Dios ha dado vida a un corazón que estaba muerto. Porque antes tú y yo rezábamos, bueno, tú rezabas. No me meto yo ahí porque desde el principio me enseñaron a orar. Pero realmente la gente antes rezaba. ¿Y qué es rezar? Aprender algo de memoria y empezar a recitarlo. Palabras que usted se aprendió. El Ave María y todo ese tipo de cuestiones. Que usted lo repetía y no sé cuántas veces por bolitas que pasaba tenía que usted leerla y cosas. Algo repetido. Hoy muchos han dicho y se convierte, han convertido el Padre Nuestro en un rezo. Vamos a orar, y usted lo escucha, sí, vamos a orar. Para nuestro que está en los cielos santificados, y empiezan a repetir la oración del Padre Nuestro como si fuera un rezo. Y la oración del Padre Nuestro, lo que Jesús nos está diciendo ahí es, nos enseña cómo debemos orar. Donde adoramos a Dios, donde pedimos por nuestras necesidades, donde pedimos perdón, donde pedimos para evitar caer en tentación. Es un patrón o un ejemplo que Él nos dio, pero muchos lo han convertido en un rezo. Ahora encontramos aquí a Saulo, que después de encontrarse con Cristo en camino a Damasco quedó ciego completamente. Era soberbio, ahora entró a Damasco de la mano de otros. Dice el versículo 9 que miramos la semana pasada que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Durante 3 días creemos que Saulo permaneció esperando al Señor. Sin duda en un tiempo de reflexión. Porque todo lo que había creído y defendido por años había quedado desboronado frente a la verdad de Jesucristo. Y luego miramos el versículo 10, que mientras Dios estaba trabajando en Saulo, Dios también estaba trabajando en alguien más. Miren lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahora, este no es el mismo que miramos en el capítulo 5. De este hombre sabemos muy poco. Más adelante nos dice que era un judío piadoso y de buen testimonio entre los pueblos judíos. No era apóstol, ni era una figura tan conocida, era simplemente un discípulo fiel. Miren lo que Pablo dice sobre él en Hechos capítulo 22, versículo 12. Vaya conmigo rápidamente ahí. Hechos 22, capítulo 22, versículo 12. Yo iba a decir Hechos capítulo 12. ¿Lo tiene? ¿Qué dije? 22, ¿cierto? Yo porque estoy mirando acá a otro lado. Ok, dice, entonces uno llamado Ananías, miren lo que dice, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo enseguida, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. A este hombre fue el que Dios usó para ministrar a Saulo. Y mira algo interesante. Dice el versículo 10, volviendo al capítulo 9. Entonces, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Qué hermosa respuesta. Que refleja el corazón de un hombre que vive en comunión con Dios. Cuando Dios lo habló, Ananías reconoció inmediatamente su voz y estuvo dispuesto a obedecer. Me acuerdo las palabras de Isaías cuando fue llamado: ¿a quién iré? Heme aquí, envíame a mí. Y esta es una buena pregunta para los que estamos hoy aquí, para los que me están escuchando. Si el Señor te llama hoy, ¿estamos atentos a escucharle? ¿Estamos atentos o dispuestos a decirle: heme aquí? Y cuando digo que el Señor te hable hoy, no esté pensando que te va a hablar con voz audible. Te va a hablar a través de su palabra. Te va a hablar a través de la predicación. Si estuviste en una escuela dominical, pues te habló a través de la escuela dominical. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto o atento a escucharle? Porque muchas veces el ruido de este mundo ocupa tanto espacio en nuestra vida que no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Escuchamos cualquier otra voz menos la voz de Dios. Nos pasa lo que le pasó a Eva en el jardín. Escuchó otras voces y no estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero la disposición de Ananías revela una vida de comunión con el Señor. Ahora, ¿cuál fue la instrucción? Versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ahora, imagínense por un momento la sorpresa de Ananías. El nombre de Saulo de Tarso era conocido por todos los creyentes de ese momento. ¿Por qué? Porque Saulo, si me confundo, pero en este momento estamos hablando de Saulo, aunque es el mismo, pero Saulo de Tarso tenía una fama de perseguidor. Él era violento contra la iglesia. Ya lo miramos en el versículo 1, que respiraba amenazas de muerte. Es decir, él vivía por un deseo que lo consumía de matar a los creyentes. Ahora, hasta ese momento, Ananías no sabía lo que había pasado en la vida de Saulo. Él no sabía. Él no sabía que Dios ya había transformado en su vida. Pero sin embargo, antes de que él pudiera expresar sus dudas, o sea, Ananías, el Señor añade una palabra quizás para calmarlo al final del versículo 11. ¿Qué dice al final del versículo 11? Porque he aquí él ora. O sea, ve, busca a Saulo de Tarso, pero ten algo en mente: he aquí él
ora. Es una descripción cortica, sencilla, pero profunda. Porque Saulo, por su alta preparación, él tenía muchas oraciones conocidas. Repetía muchas quizás de memoria. Pero ahora era diferente porque por primera vez estaba hablando con Dios como hijo de Dios. Y usted estará pensando, pero es que todos somos hijos de Dios. No, lo siento, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero según la palabra, lo que describe en Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice que solamente a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad o derecho de ser hijos de Dios. Estos son engendrados no de carne, sino del Espíritu. Es decir, que es hijo de Dios, es todo aquel que ha creído. Estimado amigo que estás en Cristo, sin ánimo de ofenderte, pero te lo digo con respeto, con cariño, con amor. Si tú no has creído en Jesucristo, por mucho que te hayas bautizado de pequeño, tú no eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Tú llegas a ser hijo de Dios el día que creas en Él. Pero Saulo ahorita aquí estaba orando como hijo de Dios. Su oración ya no era un ritual religioso, sino que era la expresión de un corazón que ahora sentía deseo de estar en comunión con su Padre por la obra de transformación o por la obra de gracia de transformación en su corazón. Ese es uno de los frutos de la verdadera conversión. Una vez más, y lo repetiré varias veces el día de hoy, una vez que una persona ha recibido nueva vida en Cristo, recibe un deseo de buscar al Señor. Porque antes nuestro deseo era alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Yo no quiero estar cerca de Dios. Y es una de las características de alguien que está en pecado. La gente no quiere, yo no quiero estar con Dios, no tengo tiempo ahorita. Pero cuando estamos en comunión con Dios, sentimos ese deseo de estar en Él, porque orar es un privilegio, la oración no es una carga. Es un privilegio de poder presentarnos delante de Él. Por eso cuando Dios quiso describir la nueva condición de Saulo, Él no dijo, mira cuánto sabe. Él no dijo, no, mira, él ya ha cambiado su conducta. Simplemente dijo, he aquí, él ora. Una evidencia clara de que Dios había comenzado a obrar en el corazón de Saulo. Ahora, el versículo 11 nos dice, o se nos menciona que fue enviado a la casa de un tal Judas. Es posible que, que este Judas que se menciona aquí fuera un creyente, un lugar que quizás Dios había, un lugar que no, quizás no, un lugar que Dios preparó para que Saulo estuviera allí. Y la Biblia pues no nos da muchos detalles respecto a esto, así que no vamos a tratar de inventar nada. Lo único que sabemos es que estaba en la casa de este hombre y que estaba esperando y que allí estaba orando y que Ananías tenía que ir a ese lugar. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. A veces pensamos, no, esa persona nunca va a creer. Bueno, usted no es Dios, yo tampoco. Nadie está demasiado lejos. Dios puede transformar esas vidas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio. Quizás muchos creyentes de esa época pensaban, Saulo, ese tipo nunca va a convertirse. Ese tipo ha hecho tanta gente, ha matado tantos creyentes, quizás muchos hasta amigos de ellos, que yo creo que Dios ni siquiera lo va a salvar. Quizás muchos pensaban, eso digo yo, no lo dice la Biblia, yo lo estoy pensando. Porque era una amenaza.
Entonces estaba orando. Su primera reacción después de conversión fue la oración. Hermanos, la oración es el corazón de una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Es el corazón. Y este punto mi anhelo para usted es que usted pueda estar examinando su vida en cómo está su vida de oración. Antes él oraba como fariseo, confiando en su propia justicia, en sus propios méritos. Ahora ciego, indefenso, ahora ora como un pecador arrepentido, dependiendo de la misericordia de Dios. La oración también la podemos ver como ese llanto de ese recién nacido. Todos los que hemos sido padres daremos testimonio de esto. Nunca tuvimos que enseñarle a nuestro hijo recién nacido a que llore. ¿O sí? Natural. Ese llanto es una expresión natural que expresa la necesidad que tiene ese muchachito y que necesita ser suplida, o esa muchachita. Cuando somos creyentes, espiritualmente pasa lo mismo. Empieza esa necesidad de poder acercarnos a Dios y lo hacemos a través de la oración. La gente muchas veces dice, es que yo no sé cómo orar. No, abra su corazón delante de Él. No es necesidad de que aprenderme esto aquí. No. Es que él ora más bonito. Es que no se trata de quién ora más bonito, quién ora más feo. Es simplemente abrir mi corazón y expresar delante de Dios lo que siento en mi corazón, lo que tengo en mi corazón, lo que le quiero decir a Él, la necesidad que tengo de Él. Y eso es lo que encontramos aquí en Saulo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque mientras Saulo está allí, Dios está preparando a alguien más. Y dice versículo 10 del capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la obra de Dios es realmente la obra de Dios que transforma, guía y prepara a cada creyente según su voluntad. Volviendo a Hechos, versículo 12. Dice, y es interesante, si usted mira, yo le he dicho a usted en muchas ocasiones que la Biblia no venía dividida en versículos y capítulos, sino que los seres humanos lo hicimos luego ya para poder hacerlo más fácil. Pero usted puede entender que lo que dice el versículo 12 está continuando la idea de lo que viene diciendo el versículo 11. Le dice, ve, busca y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, versículo, y sigue diciendo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Dios le está diciendo a Ananías, yo ya le mostré una visión a Saulo de lo que va a pasar. Ahora, ¿por qué Dios le muestra esta visión a Saulo? Quizás para que tuviera algo a qué aferrarse, algo en lo cual confiar. Saulo tuvo una visión y Ananías también. Dos discípulos, dos visiones completamente complementarias, dos hombres que apenas 3 días antes se encontraban en bandos opuestos. Ahora están en el mismo bando, en la misma familia. Vea cómo Dios tiene el control de las cosas.
una vez más. Mientras Dios estaba trabajando en Saulo, Dios también estaba trabajando en Ananías. Esto nos lleva a nuestro tercer punto del día de hoy, que lo podemos llamar la fidelidad en el servicio. Una vida transformada vive para el propósito de Cristo. No se moleste conmigo. Esto no es ni una indirecta, ni nada más, ni nada que ver. Es una verdad que enseña la palabra y que estoy convencido de ella. Una vida que ha sido transformada vive para el propósito de Cristo. Ya yo no vivo para mi propósito, vivo para el propósito de Cristo. Ananías vivía en Damasco, por lo que leemos ahorita en el capítulo 9 y leemos en el capítulo 22, era un hombre fiel al Señor desde el momento de su salvación. Era un hombre que era sensible a la voz de Dios, y estoy convencido yo, la Biblia no lo dice, pero yo estoy convencido que quizás era objetivo militar de Saulo. Estoy seguro que era objetivo militar de él, que uno de los primeros que iban a echarle mano en Damasco iba a ser Ananías. Pero es evidente de que este era un hombre fiel a Dios. Por eso leímos hace un rato que cuando Dios lo llamó le dijo: heme aquí, estoy listo. Y Saulo también estaba listo. Mira lo que dice. Yo quiero que observemos la conversación entre Ananías y el Señor, porque en él vemos una respuesta humana. Cuando Dios le dice: ve y busca a Saulo, pues él, la primera reacción fue una reacción humana y normal. ¿Ves lo que dice el versículo 13? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, he escuchado el testimonio de muchos creyentes que hablan de este hombre. Y me empieza a describir cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y añade: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cómo se enteró de que tenía la autoridad? No sé, que tenía las cartas, no sabemos, pero me imagino que Saulo pues iba con sus cartas: aquí estoy, vea, tengo la autoridad para acabar con ustedes. Ahora, lo que Ananías le está diciendo al Señor es: Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Este hombre no viene aquí a Damasco a ser amigos, viene a perseguirnos, a matarnos. O sea, había una preocupación comprensible en la vida de Ananías, porque Saulo era un maltratador, buscaba, los encarcelaba, buscaba destruir la iglesia. Y mire que él reconoce, porque él dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y cuando habla de santos, está hablando de quiénes, de creyentes. Pero yo quiero que usted note la respuesta del Señor en el versículo 15, porque el Señor no lo reprende por expresar su temor. Más bien lo consolida o le da la seguridad que él necesita en ese momento. Mire, le dice, versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién escogió a quién?
¿Saulo escogió al Señor o el Señor escogió a Saulo? Ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo que Dios le está diciendo a Ananías es, Ananías, tú estás viendo lo que fue Saulo, pero yo estoy viendo lo que haré con él. Una vez más, perdóneme pero discúlpeme. Dios no salva personas y ya, los salva para que le sirvan. La salvación de Saulo y el propósito de Dios para su vida ocurren al mismo tiempo. Desde el momento en que Cristo transformó su vida, también comenzó a mostrarle para qué lo había escogido. Cuando Dios te salva a ti, Él te escoge y te salva para un propósito. Tienes que hacerlo. Más adelante la respuesta inmediata de Pablo a esto lo miraremos en el versículo 20, pero déjenme leerlo para ustedes. Dice, vemos a él la respuesta inmediata cumpliendo el propósito de Dios, dice el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, que este era el Hijo de Dios. Note, no dice, algún día serviré. Más adelante, a ver, voy a y él va a decir, no. Dice que empezó a servirle. Él no esperó tener todas las respuestas. A veces nosotros queremos tener todas las respuestas para poder hacer lo que Dios pide de nosotros. No necesitamos todas las respuestas, necesitamos simplemente obedecer lo que Él pide de nosotros. Ahora, eso no significaba que Él no necesitara creer o madurar o aprender. No, creo que sí. Pero si usted y yo empezamos a esperar el tiempo, no vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros. Muchas veces nosotros estamos viendo, algún día hablaré de Cristo. Algún día serviré en la iglesia. Algún día usaré los dones que Dios me dio. Hermanos, Dios no nos llama a obediencias futuras. Nos llama a obediencia inmediata. Presente, se lo quiere llamar de esa manera. Porque tú y yo no sabemos el mañana. Oh, quiero ir a las misiones para predicar por allá lejos. Bueno, pero si no le predico al vecino. Misiones no es únicamente ir fuera, y no estoy diciendo que no vaya. No, puede ir. Pero a veces somos, como dice un dicho o un adagio muy popular, somos oscuridad en la casa y candil afuera o luz afuera. Queremos ir a misiones por allá y allá llegamos a las misiones donde nadie nos conoce pero en la iglesia local todo nos conoce, tilín y nada de paletas. Yo le digo, no se moleste, esto no es algo personal contra usted, pero es una verdad de la Escritura. Mire lo que dice aquí, volviendo a nuestro versículo 15. El Señor le dijo, ve, y mire cómo lo describe, instrumento escogido, o vaso escogido. ¿Cuál es la idea de instrumento o vaso escogido? Que él iba a ser utilizado por Dios para llevar el mensaje de la salvación a otras personas.
Y es como el vaso en su casa. Usted toma un vaso y el vaso no le dice, no, ahorita no quiero que me uses. Ahorita estoy demasiado ocupado. O usted no agarra la guitarra y va a agarrar la guitarra y dice, no, ahorita no quiero porque estoy cansada. No, la guitarra no dice nada. El guitarrista la agarra, la afina y hágale. O pregúntele aquí al hermano de la guitarra si en algún momento la guitarra le ha dicho, no, ahorita no, Jeremías, porque estoy cansada. No he descansado lo suficiente. Anoche tuve una mala noche y no pude descansar. Ahora, si ese muchacho nos dice eso, pues podemos decir, está alucinando o está haciendo no sé qué cosas raras. Porque la guitarra no va a hacer eso. El vaso tampoco dice eso. ¿Quiénes somos tú y yo para decirle luego a Dios, Dios, ahora estoy muy cansado? Ahora no puedo. Ahora no me siento bien. Y ahora. Y luego tenemos la osadía, diría mi hija, the audacity, de decir, oh no, Él es mi Señor. Él es mi Lord. No, si Él es tu Señor, si Él es tu Lord, significa de que tienes que hacer lo que Él diga, a la hora que Él diga y como Él diga. Así no te dé detalles. ¿Por qué actuó de esa manera? Porque él entendió que el llamado no venía de los hombres, sino de Dios. El pastor no da llamados, los da Dios. Los pastores, el liderazgo en la iglesia, lo único que hacen es dar la oportunidad. El llamado lo da Dios. Tenemos simplemente que obedecer. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dijo lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, es decir, yo no fui llamado por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. A él no lo llamaron los hombres a ser apóstol, ni se autollamó él apóstol. Fue llamado directamente por Dios, y ya lo estamos mirando aquí cuando en su conversión. Entonces cada creyente ha sido salvado con un propósito. Dios no nos rescató del pecado para dejarnos ahí, no, nos rescató para ponernos en una familia local o una iglesia local donde nos dio dones para que los pusiéramos por obra en esa iglesia local para edificarnos los unos a los otros. Ananías, por ejemplo, fue fiel y estuvo dispuesto cuando Dios lo llamó. Pablo fue fiel porque entendió lo que el llamado de Dios y salió a predicar su palabra. Ahora, cuando el Señor sigue hablando con Ananías, porque esto es interesante, le reveló algo más acerca del futuro de Saulo. Versículo 16 dice, o sea, ve donde él dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo no sabía eso todavía, pero Ananías ya lo sabía. Dios no está escondiendo lo que implica seguir a Cristo. Le está diciendo que su llamado no iba a ser camino de rosas. Que su llamado no iba a ser una ausencia de dificultades. No te preocupes, todo va a estar bien. Tú ven a Cristo y todo va a estar bien. La mentira más grande que el diablo nos ha metido dentro de la iglesia cristiana, y muchos de nosotros hemos aportado porque muchas veces le hemos dicho eso a la gente. No, usted está en Cristo, se va a seguir enfermando. Usted está en Cristo, va a seguir teniendo problemas. Va a estar en Cristo, va a tener dificultades. Muchas veces va a perder el trabajo. O sea, y si es fiel a la palabra del Señor, más todavía, más difícil va a ser. No es color de rosas. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan?
Los flojos, los violentos. Es decir, se lo pongo en otras palabras del Señor Jesucristo, aquellos que están dispuestos a tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo de vez en cuando, cada día negarse a sí mismo. Seguir a Cristo en su camino de servicio requiere entrega, determinación. Pero lo hacemos porque sabemos que estamos en el camino correcto. Porque vale la pena seguir a Cristo. Pablo fue el causante de muchos sufrimientos para la vida de muchos creyentes. Ahora él iba a experimentar lo mismo. Y nadie lo mire como que, bueno, venganza. No, no era venganza. Era simplemente que él iba a vivir en carne propia lo que vive un creyente que sigue fielmente a Jesucristo. No es venganza. Es la respuesta natural del mundo hacia los seguidores de Jesucristo. Que nadie entienda que esto es venganza. Jesucristo dijo que el mundo nos va a odiar como lo odiaron a él. O sea que no es venganza. Más adelante él mismo describió algunas de las pruebas que enfrentó por servir a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, no una sola vez, muchas veces. Y a pesar de eso, nunca consideró el servicio a Cristo como una carga. Es más, cuando escribió Filipenses, que estaba detenido, le decía a los hermanos, gozaos. Gozaos. Mientras tanto, Ananías obedeció a Dios, aunque al hacerlo implicaba riesgo. Él pudo haber dicho, Señor, entiendo lo que tú me dices, pero esta persona todavía representa amenaza. ¿Qué tal que encuentre por ahí alguno de los amigos de él y me eche en mano? Él decidió confiar en su palabra, versículo 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él sus manos, le dijo, hermano Saulo, hasta allí lo vamos a dejar por el día de hoy. No es que haya terminado ahora, sino que solamente está ahí, vamos a hablar. La siguiente parte del versículo la estudiamos la próxima semana. Hermano, qué momento tan impresionante aquí. Y usted dice, ¿pero por qué? Ahora, hay un detalle interesante y espero que usted ya lo haya visto allí. Ya la hermana lo mencionó. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Ya no se refiere como el perseguidor asesino, nuestro verdugo. Le dice hermano. Es decir, ahora tú eres parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a la iglesia, el pueblo de Dios. Y note algo. El perdón de Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Para Dios ese pecado es pasado y pisado, como dicen por ahí. No me acuerdo de la frase correcta. Cristo pagó ese precio por nosotros. Ahora nos tratamos como hermanos porque hemos creído en Él y ya la culpa no está sobre nosotros. Ananías no fue enviado simplemente para darle información a Pablo. Fue enviado para ayudarlo a entender el propósito de Dios. Cuando uno va a Hechos, el capítulo 22, versículo 14 y 15, que estudiaremos en unas semanas, así que lo puedo mencionar porque de aquí a esa semana ya usted no se acordará y lo podré volver a decir lo mismo. Pero miren lo que dice el versículo 14 y 15.
el Dios de vuestros padres te ha escogido. Miren lo que dice, el Dios de nuestros padres, o sea, ya somos, ¿no? Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué está haciendo Ananías ahí? Ananías está confirmando a Saulo, que Dios lo escogió para ser su instrumento, su testigo de Cristo. Así como Ananías estaba siendo instrumento en las manos de Dios para afianzar la fe de Pablo, Dios sigue utilizando, escúcheme por favor, a otros hermanos en la fe para nuestra propia confirmación y restauración. Lo digo una vez más. De la misma manera como Dios usó a Ananías para afirmar la fe de Pablo, tú y yo, los que estamos hoy aquí presentes y los que me están escuchando, también Dios nos utiliza en muchas ocasiones para confirmar o restaurarnos entre hermanos. Cuando la duda viene en nuestras vidas, cuando el pecado nos asedia, cuando por alguna razón nos queremos apartar de Dios, Dios usa a otros hermanos, Dios usa las oraciones de esos hermanos, Dios usa las palabras de esos hermanos, Dios usa los consejos de esos hermanos, Dios muchas veces usa la confrontación de esos hermanos, el consuelo de esos hermanos, para regresarnos a la senda de Cristo. Por eso es importante estar como familia en Cristo, no individuos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios, somos una familia, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Es que la salvación, y muchas veces la gente ve la salvación como únicamente salvado del pecado y de la condenación o de las consecuencias del pecado. Y hasta allí lo ven. No, falta un complemento. La salvación sí nos libera del pecado, de la condenación del pecado o de las consecuencias del pecado, pero también nos incorpora en la familia de Dios. Nos da un lugar dentro de esta familia. Ningún creyente ha sido salvo para vivir su vida centrada en sí mismo. Los llaneros solitarios, uno lo escucha muchas veces en las redes sociales, gente decir, no, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en eso de la iglesia. Yo puedo buscar a Dios desde mi casa. Otra mentira del diablo que mucha gente ha comprado muy bien. Obvio, yo puedo tener intimidad, secreto en mi casa con Dios, pero la Biblia también me habla de que yo pertenezco a la familia de Dios. Y parte de la vida cristiana es tener comunión con mis hermanos. Y yo lo he dicho, ¿cómo voy a practicar yo el perdón entre hermanos si me congrego solo en mi cuarto? ¿Cómo voy a practicar la exhortación con mis hermanos si yo me congrego solo en mi cuarto? Por la internet, ahora que está de moda. ¿Cómo voy a practicar la amabilidad con mis hermanos, la paciencia con mis hermanos, si solo me congrego por internet, sin ofender a los que no están viendo? Creo que es una herramienta importante cuando estoy enfermo, porque estoy enfermo y no me puedo congregar. Es una herramienta importante. Salí de vacaciones, no tengo un lugar donde congregarme, pues entonces en esas situaciones es importante. Pero cuando yo lo hago un hábito, no, al final cada otro transmiten por televisión, yo la veo ahí y yo voy y no quiero tener contacto con nadie. Un momento, pueblo, pero ¿y eso en qué Biblia está? ¿Cómo que no quiere tener contacto con nadie? ¿Eso en qué Biblia está? ¿Eso qué evangelio es?
Si la Biblia dice saludaos con ósculo santo, ¿eso habla de qué? De contacto. La Biblia nos habla de amor fraternal, ¿eso habla de qué? De contacto. Entonces esa mentira de que yo creo en Dios, pero no creo en eso de la iglesia, eso es mentira del diablo. Y muchos tristemente han sido engañados. Cada creyente recibió dones, capacidades y oportunidades para edificarse los unos a los otros. ¿Cómo voy a edificar yo a mi hermano de mi casa por internet? Pregunto yo en mi ignorancia. Hermano, nuestra profesión puede cambiar. Nuestras responsabilidades pueden cambiar. Las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar. Pero hay algo que nunca cambia. Nuestro llamado a servir a Cristo y nuestro llamado a servirnos los unos a los otros. Eso nunca cambia. Cada persona que pertenece a Cristo pertenece a una familia espiritual, a la iglesia de Jesucristo. Una vida transformada no busca únicamente recibir, sino servir. Ve a la iglesia expectante a ver qué Dios te va a dar. Otra mentira ahí que suena bonita. No, yo no voy expectante, yo voy a servir, voy a adorar a Dios. A que me den voy a toda hora. Mira lo que Pablo expresó en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Perdóneme la pregunta, ¿qué es un administrador? ¿Alguien me podría decir qué es un administrador? Alguien que cuida la propiedad de otro. Y aquí dice que somos administradores ¿de qué? De los misterios. Si Dios te dio un don a ti, tú eres un administrador. Y créame que el día de mañana que usted llegue a su presencia, Dios te va a preguntar cómo administraste el don que te di. Él te va a preguntar eso. Y ahí no va a valer nada. Y dice al final, se requiere de los administradores que cada uno. O sea que yo tengo que ser hallado fiel, él tiene que ser hallado fiel, ella tiene que ser hallado fiel, él y así sucesivamente. Cada quien. Perdone que lo apunte, que los apunte. Cada quien. Por eso es importante que usted y yo nos preguntemos el día de hoy. La pregunta no es, ¿soy cristiano? La pregunta es, ¿estoy sirviendo a Cristo con la vida que Él me ha dado? O sea, mi vida en sí es un servicio a Él. O sea, lo que estoy haciendo con mi vida, ¿lo estoy sirviendo a Él? Yo creo que le puse esas preguntas en el boletín creo, o el bosquejo. Si no, perdón. Sorry and excuse me. ¿Estoy usando los dones que Dios me ha dado para edificar a la iglesia? ¿O los tendré enterrados por allá 4 metros bajo tierra? ¿Estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Estoy dispuesto a ser un instrumento útil en las manos del Señor? Hermanos, no podemos descuidar la comunión con el cuerpo de Cristo. Si no podemos descuidar la comunión con Dios, mucho menos descuidar la comunión con el cuerpo de Cristo. No podemos aislarnos, no podemos menospreciar. No podemos menospreciar el cuerpo de Cristo. Si una persona ha sido verdaderamente salvada,
tiene que haber un amor por sus hermanos, y aquí lo miramos. Ananías llegó y le dijo, hermano. No le recriminó su pasado. ¿Por qué tenemos que recriminarnos el pasado? Gente que dice, uy, y esa persona está allá en esa congregación, pero esa persona, si lo conocieran como era, pues era. Ahora está en Cristo, es una nueva persona. ¿Cómo era Pablo? O un asesino. Pero cuando estuvo en Cristo, ¿qué pasó? Una nueva persona. No podemos dejar que el enemigo nos distraiga en esa situación, o nuestro engañoso corazón. Termino con esto. La vida cristiana no fue diseñada para vivir en soledad. La vida cristiana no fue diseñada para vivir en soledad. Dios nos salvó por hacer parte de un cuerpo, de crecer juntos, de servirnos juntos, los unos a los otros, y todo para su gloria. Si usted tiene esa mentalidad de vida cristiana en soledad, llanero solitario, mi oración es que usted no crea lo que yo estoy diciendo, que se siente a conciencia y estudie y examine la palabra, y que la palabra y el Espíritu Santo le hablen. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Próxima semana seguimos a partir del versículo 17. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, vemos dos personajes, Ananías, Saulo. En los dos tú estabas trabajando. A los dos llamaste y los dos tuvieron la misma disposición de servirte. Padre, pero qué hermoso es poder ver cómo Ananías llegó a donde Saulo. Señor, y pudo identificarse con él como hermano. Pudo consolidarlo, afianzar su fe. Padre, en tus manos estamos, oh Dios. Señor, quizás muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar como Ananías, porque tú nos estás llamando a hacer algo que quizás al principio parezca un poco extraño. Señor, permite que podamos responder como respondió Ananías: aquí estoy, heme aquí. Señor, y que podamos prontos a levantarnos a hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Que podamos servir con fidelidad. Señor, que usemos el don, el talento, la capacidad que tú nos has dado para edificar. Señor, que quizás alguien necesita ser edificado y yo quiero ser ese instrumento para para ayudar, Señor. Padre, quita de nosotros esa mentalidad de creyente solitario. Y haznos esa mentalidad de que somos un cuerpo en tus manos. Padre, pero quizás hay otros que se identifican como Saulo, que quizás también están recién convertidos, recién han puesto su fe en ti. Señor, permite, oh Dios, de que también tengan la misma disposición, que puedan empezar a seguir creciendo en esa comunión contigo, en esa oración. Oh Dios, pero que pueda llegar un Ananías a fortalecer esa fe. Señor, obra en nuestra congregación. Permite que tu palabra que fue expresada pueda ser recibida, haya sido recibida como proveniente de ti. Padre, en tus manos quedamos y te agradecemos. Señor, aquellos que todavía no han encontrado salvación, oramos, lo dejamos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, de justicia, de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.